Buenas, soy Erce Vizcaya y os traigo la entrega número 15 de la colección Fast and Furious. En este caso es un Chevrolet Chevy SS de 1970 de Dominic Toretto. Es un coupé de dos puertas, dimensiones, longitud, anchura y altura 5009 x 1915 x 1341 milímetros, batalla 2845 milímetros, motor 7.8 turbojet, configuración motor longitudinal delantero y propulsión trasera, combustible gasolina, potencia 450 caballos a 5600 revoluciones por minuto, par máximo 678 Nm a 3600 revoluciones por minuto, peso en vacío 1708 kg, transmisión automática M40 Turbo Hydramatic de 3 velocidades, aceleración de 0 a 96 km en 6,1 segundos, velocidad punta 210 km, prestaciones un cuarto de milla en 13,7 segundos, suspensión independiente de doble horquilla delantera, eje rígido con ballestas semilípticas detrás, frenos, discos delanteros y tambores traseros y neumático F70x14. Chevrolet SS. De todos los Chevrolet SS producidos, el modelo de 970 fue el más especial y potente de la saga, debido a la presión de la competencia. General Motors anuló la regla de no montar motores de más de 400 pulgadas cúbicas en modelos intermedios, así que sus Chevrolet SS se llenaron de músculo mecánico. Por mérito propio, este coche se ha convertido en un modelo muy cotizado por los coleccionistas. El Chevrolet fue lanzado en Estados Unidos como modelo para 1964 debido a la necesidad de Chevrolet de disponer de un automóvil en la zona media de la gama, más grande que el compacto Nova, pero más pequeño que el full-size Impala. Se comercializó con varias carrocerías con una batalla estándar de 115 pulgadas y motorizaciones de 6 cilindros en línea y V8. Al principio tuvo unas ventas tímidas, pero acabó siendo un gran éxito para la marca. En su primer año alcanzó una producción de 338.286 unidades. La versión deportiva del Chevrolet se denomina SS, acrónimo de Super Sport. Esta opción incluía emblemas distintivos, llantas de 14 pulgadas, tablero de instrumentos de 4 relojes y con posibilidad de añadir tacómetro, asientos deportivos de vinilo, etc. Las motorizaciones eran todas en configuración V8, comenzando por el 283 Ci de 4,6 litros de 220 caballos. Le siguió una opción más potente, el 327 Ci de 5,4 litros de 300 caballos y el 396 Ci Big Block de 6,5 litros de 325 a 375 caballos. Segunda generación, 1968 hasta 1972. El reemplazo tardó poco en llegar, esta vez como modelo para 1968. Se intensificaron las diferencias entre la carrocería coupé, que adoptaba un estilo fastback, y los sedanes y familiares de 4 puertas. Una de las modificaciones más significativas fue la distancia entre ejes más corta para las versiones de 2 puertas, 112 pulgadas, 2845 mm, frente a las de 116 pulgadas, 2946 mm de las versiones de 4 puertas. De esta forma el coupé era un poco más corto, superando por poco los 5 metros de largo. Los diseñadores proporcionaron al nuevo Chevrolet una apariencia más moderna y estilizada. Las versiones de 2 puertas adoptaron elementos más deportivos como un gran capó y un voladizo trasero recortado. La línea de cintura fue influenciada por el estilo Coque Blocktail habitual en la época. Varios rasgos del Chevrolet fueron compartidos con el Buick Skylark, pero no con el Pontiac Element ni con el Oldsmobile Cutlass. En esos años, la industria del motor de Estados Unidos seguía apostando por motores cada vez más grandes y potentes. Por ello, la segunda generación del Chevrolet dispuso de cilindradas tan altas como 7,4 litros, en el caso del motor 454 Ci Big Block, instalado a partir del modelo de 1970. Como consecuencia, el Chevrolet SS se ganó un merecido lugar entre los admirados muscle car anteriores a la primera crisis del petróleo. La gama del Chevrolet en aquella época era muy extensa,
La política de ingeniería compartida y piezas compatibles entre distintos modelos, sumada a los grandes volúmenes de producción, hizo posible que se mantuviera unos precios relativamente asequibles. Por ejemplo, el Chevrolet Sport Coupé de 1968, con el paquete SS 396, tenía un precio básico de $2.899. Mención aparte merecen los Chevrolet SS vendidos por Don Yenko. Al igual que en el caso del Camaro, Yenko utilizó el sistema de pedidos fabricados Copo para solicitar elementos fuera del catálogo habitual. Estos Chevrolet tenían bajo el capó el motor L72 de 427 CI de 7 litros con carburador Holley de 4 cuerpos, que proporcionaba 425 caballos de potencia y un bestial par máximo de 624 Nm. El Chevrolet SS de 1970, las versiones SS estaban registradas a las tres carrocerías de dos puertas, el coupé descapotable convertible y el pick-up, el Camino. En la gama SS de 1970 se podía elegir entre dos motorizaciones, V8 Big Block de 402 CI 6,6 litros con dos niveles de potencia, el L34 de 350 caballos o el L78 de 365 caballos y el novedoso 454 CI de 7,4 litros que también podía tener diferente potencia. El LS5 360 caballos o el LS6 450 caballos, cambiando la relación de compresión y diversos componentes internos. La denominación comercial del motor 402 seguía siendo SS 396, mientras que el tope de gama se llamó SS 454. Del motor más potente de todos, el LS6, se produjeron 4.475 unidades. Para el cambio de marchas podía elegirse una de las tres cajas manuales de 4 velocidades o la automática Turbo Y-Dramatic 400 de 3 relaciones. En los Chevrolet SS también estaban incluidos la suspensión reforzada y los frenos de disco delanteros, entre otros elementos. Para mejorar la admisión del motor, se ofrecía como extra el capó Cold Induction con inducción forzada a través de una trampilla situada cerca de los limpiaparabrisas, que se abría o cerraba en función de la aceleración. El flujo de aire se dirigía hacia el gran filtro de aire que coronaba los bloques V8. La publicidad de la época sugería que los compradores de los Chevrolet SS hacer el suyo aún más duro, con ese capó especial ya que proporcionaba más caballos. El SS de 1970 recibió los motores más potentes de las tres generaciones de Chevrolet, de ahí su especial interés para los entusiastas. La opción 454 LS6 permitía alcanzar los 100 km por hora en poco más de 6 segundos y completar el cuarto de milla en solo 13,7 segundos a una velocidad de 165 km por hora. Como elemento de diseño distintivo, el modelo de 1970 destacaron el frontal de forma de V con la parrilla dividida en dos listones cromados horizontales, los ganchos de apertura de capó inspirados en el mundo de las carreras o las llantas de rally de 5 radios con neumáticos F70x14. El habitáculo también recibió numerosas actualizaciones respecto al modelo 1969. Aunque el modelo SS de 1970 no fue el que mejor ventas tuvo, completó un respetable volumen de 53.599 unidades. El declive de los muscle car. La gama Chevrolet SS de 1970 fue la última con motores de gran potencia. Ya en el modelo de 1971 estas opciones fueron retirándose por la creciente impopularidad de los coches de alto consumo y elevadas primas de seguro, dejando al motor 350 CI considerado como un small block, como la opción más potente disponible. En la tercera generación no había motores tan especiales. Las cilindradas eran elevadas, pero las cifras de potencia disminuían considerablemente. Por ejemplo, el motor 454 CI de 1973 se quedó en 245 caballos. El año siguiente se descatalogaron tanto las versiones SS como las de Big Block. La historia de Don. El personaje fue representado en sociedad en Fast and Furious, en A Todo Gas, en España. A lo largo de la película se descubrieron muchas cosas sobre el pasado de esta figura legendaria de los vehículos rápidos. Por ejemplo, que había nacido en Los Ángeles y que había criado junto a su hermana menor, Mia, en el seno de una familia que regentaba un café y una pequeña tienda. La chica lo definiría como un imán. Él atrae a todo el mundo que pasa a su lado.
una consecuencia de su increíble carisma y fuerte personalidad. En compañía de la intrépida Letty Ortiz, su amiga de la infancia y su amor de la adolescencia, acudía a las barbacoas que se celebraban en el vecindario, donde podía oír hablar de sus historias que rememoraban los días de su padre como piloto profesional. Poco después, el mismo Don llegaría a tener el honor de ayudar a reconstruir el fabuloso Dodge Charger RT de 1970, con el que volvería a los circuitos y participar en la de Los Ángeles Country Raceway. El regreso de su padre a la competición fue triunfal, pero en la última carrera de la temporada se produjo un accidente fatal. Solo una semana después de la tragedia, Dominic se encontró con Kenny Leader, otro piloto al que el muchacho había responsabilizado de lo ocurrido a su padre. Cegado por el dolor, quiso vengarse golpeándole con una llave inglesa, una agresión en la que enseguida se arrepentiría, pero que le costaría pasar por la cárcel y la prohibición de entrar en los circuitos de por vida. Cuando quedó en libertad, Dominic Toretto decidió formar un grupo de conductores para cometer puntuales asaltos que le permitirían mantener a su familia y participar en carreras callejeras, el único lugar donde logra satisfacer su verdadera pasión por la velocidad. Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. No me importa nada más. Ni la hipoteca, ni la tienda, ni el equipo, ni ninguna de esas chorradas. Durante esos 10 segundos o menos, yo soy el rey. Tras escapar de Los Ángeles, Dominic conduce un Chevrolet SS rojo hacia un destino desconocido. Dominic regresa desde Panamá a Los Ángeles en el Chevrolet rojo para asistir al funeral de su esposa Letty Ortiz. Más tarde visita a su hermana Mia Toretto, quien lo lleva al sitio donde habían asesinado a Letty. En la preparación para la carrera de audiciones organizada por Arturo Braga, Dominic lija la pintura original hasta dejar el metal desnudo. La vuelve a pintar de gris y modifica el auto debajo del capó. El auto sufre daños menores durante esa carrera por parte de Alex, quien le embiste con un BMW E39. El coche es conducido hacia la victoria por Dominic Toretto. Después de completar la carrera del túnel con el automóvil, sabiendo que lo atacarán y posiblemente lo matarán, Dominic deja una lata de óxido nitroso ligeramente abierta con una fuga de gas y también deja el encendedor encendido. Don tiene un enfrentamiento verbal con Fénix Calderón sobre la muerte de Letty y usó su confrontación como una forma de distraer a Calderón. La presión del óxido nitroso dentro del Chevrolet llegó a tal punto que hizo que saliera por los aires, lo que le permite a Dominic vencer a Fénix y escapar de la emboscada con solo una herida de bala. Y esa es la historia del coche Chevrolet de Dominic Toretto. Primero era rojo y luego es gris. Y cuando es gris es totalmente destruido.